Hola, hoy en Retrologando vamos a ver, a revisar, a comentar una novela de Roberto Ampuero, de quien hemos ya visto su ciclo hasta hoy, de Cayetano Dupré, su ciclo policíaco. Esta es una novela de otra índole, de reflexión ideológica política, y me refiero a Nunca volveré a Berlín. De Roberto Ampuero hemos revisado pues las 7 novelas, si no recuerdo mal, protagonizadas por el personaje Cayetano Dupré, que es un investigador muy involucrado con la realidad social en la que está contextualizado, a la que él pertenece, con oscilaciones, porque en las primeras vemos su proximidad a Neruda o a Allende, estas cosas, y en la última, en Infierno, que por cierto conseguí leer en papel, porque yo no leo ediciones electrónicas, no me gusta, no lo disfruto, y además que no puedo, me produce dolor de cabeza, pero una amiga del canal, Verónica Cornejo, tuvo la gran deferencia de regalármelo, de mandármelo en papel desde allí de Chile, donde se ubican todas las historias de Cayetano Dupré, aunque alguna sale fuera y viene a España y tal, pero en esta última novela, como digo, este Ampuero ofrece un giro bastante hacia la derecha, ¿no? Hacia una derecha a lo tradicional, a lo conservador, que parece ser que obedece a razones de índole personal, de su trayectoria política, etcétera. En cualquier caso, yo esta novela, que la vi en una librería, en los entrepaños allí puestos, mira, entonces al cogerlo y mirar la contraportada, no llevaba las gafas y vi el apellido Dupré. Dije, ostras, una novela nueva de Cayetano Dupré, y naturalmente me la compré. Resulta que ni es Cayetano Dupré, ni tiene nada que ver con la historia de este personaje, ni es un caso detectivesco, aunque sí tiene alguna línea importante de espionaje, y la novela en cuestión es esta: Nunca volveré a Berlín. Resulta que aquí hay 3 protagonistas y uno de ellos es Patricio Dupré, que no sabemos si es hermano, si es primo o si sencillamente coinciden en el apellido con Cayetano Dupré. Podría haber habido alguna referencia a su hermano, a no sé qué. No hay ninguna referencia en absoluto, no trabajan en nada ni parecido. Ahora iremos comentando por qué la novela se desarrolla en función de 3 ejes determinantes correspondientes con otros tantos personajes, uno histórico y 2 ficticios. Pero en definitiva, yo me aproximé a la novela y la compré pensando que me iba a encontrar con Cayetano Dupré, y me llevé el corte por no mirar bien, por no ponerme las gafas y ve lo que pone bien, porque yo es que esto sin las gafas no lo leo. Bien, Nunca volveré a Berlín. Es una novela que abarca un cierto periodo de tiempo, se basa en la actualidad, la acción sucede en el presente, pero recurre a muchos elementos de un pasado relativamente reciente, que se inicia en 1943, 44, y han tenido su evolución, que conocemos todos hasta la actualidad, con el eje principal, sería el paréntesis fundamental de esa historia anterior a la acción narrativa. El paréntesis lo constituyen la construcción del muro de Berlín y su destrucción, donde se tira el muro y todo lo que pasa. Porque uno de esos 3 protagonistas, el personaje histórico, que ya digo que es el hilo fundamental sobre el que se vertebra toda la novela, es Erich Honecker, a la sazón constructor del muro de Berlín, primer ministro, presidente o como se quiera llamar, de la RDA hasta el momento de su desintegración. No desde el principio, lógicamente, pero la mitad de los 50, final de los 50, los 60, cuando, entre otras cosas, hace la construcción del muro de Berlín, en principio para proteger, salvaguardar eso de lo que él está tan orgulloso, según se desprende de la novela, que el primer país occidental, tanto Rusia, China, incluso Cuba, en origen posterior, pero de país gobernado por los obreros, un país de condición obrera. Estamos hablando de la RDA, la República Democrática Alemana, que democrática pues tenía muy poco, de orientación y vínculo claramente con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de influencia absolutamente comunista, y donde este personaje de este Honecker es un convencido absoluto de todo es que está emprendiendo en aquella Alemania carente de libertades, tan represora. O sea, era un régimen de comunistas como hubiera podido ser del otro sentido, como había sido anteriormente con Hitler, o como en Italia o en España con dictaduras de derecha, como en Rusia de izquierda, etcétera. Desde este personaje y las distintas perspectivas, porque aquí no en orden cronológico, pero sí vamos viendo las consideraciones que él tiene, más o menos certeras, más o menos equivocadas, pero desde luego siempre con algún origen y alguna razón de ser importante vinculadas con la ideología. Este señor era un techador, era un señor que construía y reparaba techos, tejado de las casas, un obrero. Él es de simpatía comunista. Cuando llega el nazismo lo apresan y lo meten en la cárcel, donde pasa 10 años preso, va formándose más, y cuando lo sacan por haber sido represaliado del nazismo, le premian con un carguito político y va ascendiendo hasta ser el que manda, el que lleva la sartén por el mango, hasta que se produce lo que él denomina la traición de sus correligionarios, empezando por Rusia con Gorbachov, con la perestroika, con Gorbachov, la liberalización de la inmensidad comunista que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y todo lo que viene después. Entonces, ¿qué ocurre? Que este personaje, una vez destituido, una vez retirado del cargo, en vez de juzgarlo y ajusticiar lo que sea, le ponen en bandeja de plata un exilio y lo mandan a Chile. En Chile conoce al segundo personaje, en este caso era ficticio, que ya lo conocía de antemano, pero no contrato, sino una relación superficial ocasional, que pasa a ser su traductor chileno, porque sabe alemán, que es Patricio Dupré, que es traductor, que él pasó gran parte de su juventud
estuvo en la Alemania Oriental, allí estudió, allí trabajó, allí se hizo un cierto prestigio laboral y en cierta ocasión se escapó de allí, pasó el muro para cumplir determinada misión de su oficio y ya no volvió. Ha tenido su vida y en ese momento ya aparece un decrépito, ya muy envejecido Honecker, que lo toma como traductor, pero también bastante como asistente en ciertas cosas e incluso en determinados momentos como confidente. Es que ahora iremos a la almendra. Estoy un poco ubicando los personajes con la acción para ver el marco en que nos vamos a mover. Porque todo esto, siendo interesante, a mí no es lo que me parece más interesante. Lo que me parece más interesante lo diré luego, pero esto me parece importante destacarlo, ¿no? Este señor chileno también, de apellido Dupré, no había otro, se conoce, que tiene que ser el mismo de Cayetano Dupré, pues va desde esa situación de cercanía, de proximidad con este personaje que ha sido tan importante, tan relevante en política, por un lado, transmitiéndonos de primera mano lo que va diciéndolo, cómo va viviendo este otro, Honecker, y por otra su interpretación de lo que está diciendo y su vinculación o desarraigo respecto a la personalidad del propio chileno, del que ha estado allí y ha escapado. Por supuesto, Honecker sí le hace confidencia, pero hasta cierto punto y cuando él quiere. Le habla de un primer amor suyo, quizás su auténtico amor. Él está casado con Margot, que fue una profesora rígida de la idea socialistas de la época, pero él tuvo antes una relación amorosa con una mujer que era de la carcelera donde él estaba, o sea, era una policía nazi, algo que se borró de su pasado corriendo tal, pero ella lo protegió en su estancia como preso y después lo sacó y vivían juntos y llegaron a casarse. Cuando él empieza a ascender políticamente, esta proximidad perjudicaba y después, de hecho, cuando ella fallece, se supone que de una enfermedad que podía haber sido quizá tal vez un envenenamiento, no un cáncer repentino lo que se llevó a esta mujer. Dejan caer, no lo afirma en ningún momento en la novela, pero se sugiere un par de veces. En cualquier caso, él ha tenido después otras relaciones para terminar con Margot, que es su actual mujer, su esposa también mayor, que había sido esta dogmática profesora de lo más fuerte, lo más profundo del socialismo teórico. Y al igual que Honecker, el propio Patricio Dupré tuvo en la RDA, la República Democrática Alemana, el amor que realmente dejó, no por la muerte, sino por otra razón, que es el tercer personaje que conforma la novela, que es Valentina Baudet. Valentina Baudet y Patricio Dupré eran una pareja que se habían conocido en la universidad, él tiene algunos años más que ella, pero no mucho, una pareja muy feliz, muy coincidente en muchas cosas, y él de pronto sale a esa misión fuera de la RDA y decide no volver. Él se despide de ella sabiendo que no va a regresar, ella se queda esperando a que vuelva. Él se va y no vuelve a tener contacto con ella, ni ella con él, para nada. Pero ella sigue con su vida. Ella entonces, cuando se da cuenta de la traición, pues se busca la vida y entra a trabajar en la Stasi. Ella llega a ser una persona que, tutelada por un jefe de espionaje, se dedica a contratar mujeres que no lo están pasando muy bien sentimentalmente, relacionadas con personajes de muy alto nivel de la política occidental, para sacar la información sobre los líderes de Occidente, para así poder socavar, para poder enfrentar desde el régimen socialista. O sea, ella es una espía reclutadora de espías. Ella con este tutor tiene una aventura y después con Thomas, con uno, que también trabaja en lo mismo, se casan y tienen una hija. Normalmente desde el gobierno les mandaban o a él o a ella a una misión, pero nunca a los dos juntos, y uno siempre estaba con la hija. En determinado momento coincide que él regresa de un viaje, que ha habido problemas y va con retraso, y ella tiene que salir a una misión. Entonces ella le deja a Angélica, la niña, a sus padres, y se va a donde tiene que ir, al hotel, y aparece allí su marido y le dice que se van, que no vuelven, que se quitan de en medio. Y dice, pero eso cómo va a ser, eso no es posible. Sí, y se quitan de medio. Consecuencia directa, el Estado secuestra a su hija, se lo quita a los abuelos, le da una casa tutelar y nunca más se sabe, de forma directa dirigido por Margot, la mujer de Honecker. Ella intenta por vías diplomáticas que le devuelvan a la hija, no hay respuesta, o cuando hay respuesta mejor que no lo viera, que no se devuelve a nadie, a los traidores, para que eduquen así a los niños del régimen tal. Bueno, estos son los tres personajes fundamentales, porque Valentina ve en un noticiero a Honecker acompañado por Patricio Dupré, y ella tiene intención de pedirle cuentas al alemán sobre el tema de su hija. Ella es periodista, ella ya no había vuelto, o sea, había estado con el marido fuera, ya Berlín unificado, Alemania unificada, ella vuelve a Alemania, hace allí pues sus cosas de prensa, una freelance, y pretende ir a hacer una entrevista a Honecker a Santiago de Chile, donde está exiliado, y para lo cual cuenta con la complicidad de Patricio Dupré. Entonces le escribe una carta diciéndole que ella no piensa pedirle cuentas de lo que pasó, pero que le pide el favor de que la introduzca con el otro para darle información. Ella lo que pretende es vengarse. Ella quiere que le explique el propio Honecker qué pasó con Angélica, dónde está, por qué nunca se la han devuelto, y lleva una pistola pequeña que además pasa inadvertida para liquidarlo, para pegarle un tiro y cargárselo y vengarse de él. ¿Qué ocurre? Que vemos que Honecker, aparte de que es un ser ya anciano, muy debilitado físicamente, también lo es mentalmente.
Hay varios sueños en vigilia y que además dejan rastro con personajes fundamentales del comunismo y del pensamiento socialista, como Karl Marx, como Stalin, que le van afectando porque él se va dando cuenta de su fracaso vital en cuanto que perdió a aquella mujer, con la que está, pues está, pero duermen en habitaciones separadas, y bueno, ella parece que lo lleva un poco en el puño a él, y lo que ha sido la traición. De todos aquellos a los que siempre premiaba, a los que siempre acogía, a los que beneficiaba, de la noche a la mañana, se vuelven en contra. Y este es un pensamiento que es la almendra del asunto, a lo que me refería, que es lo más interesante. Yo creo que la reflexión, con independencia de ideología, porque en este caso no se pronuncia en favor o en contra por el hecho de que sea comunista, en una dictadura de extrema derecha. Aquí hay unas contradicciones permanentes, una contraposición, mejor dicho, entre Allende y Pinochet. Claro, Allende, el líder socialista de Chile, hasta su suicidio por la dictadura de Pinochet. Entonces, el propio Honecker se compara con Allende. Yo podría haber hecho lo mismo, ¿no?, con Pinochet. Entonces, vemos que de distintas tendencias, pero son perros iguales, del mismo pelaje, aunque lleven collares distintos. Entonces, ¿qué pasa? Que un régimen totalitario populista, sea de derecha o de izquierda, tendrá su momento de vigencia, incluso de aceptación por parte de sus ciudadanos, pero terminará siendo derrocado. ¿Y cómo? Por la, llamémosle así, traición de los mismos que han sido beneficiados por el régimen. Es decir, ya saben, si pudieran mantenerlo todo, como se decía antes, atado y bien atado, hubieran continuado, hubieran perpetuado el sistema, pero ya ven que lo que hay alrededor no lo permite. Y no solo no lo permite, sino que lo desaconseja. Joder, si su patria madre es Rusia, y de pronto aparece Gorbachev y empieza a abrir posibilidades, a abrir puertas y ventanas, a libertades, a novedades, a permitir absorber al tiempo que emitir fuera. Claro, todo esto le tira los palos sobrados, es que el cotarro se viene abajo. Entonces, el que intenta resistir, que es el líder, se encuentra con que los que están detrás le hacen la cama para quitarlo de en medio y que venga una nueva realidad que contiene ese aspecto necesario de traición mediante ocultación de la destitución del dictador para esa nueva realidad social que se trata de conseguir. O sea, ese planteamiento, porque si uno se pone a reflexionar sobre los jefes históricos de las dictaduras, bueno, los que han tenido criterio, porque hay algunos que no la tienen, que no tienen ningún tipo de criterio, que no tienen ningún sentido común, pero sí, cuando ha habido ideología, cuando ha habido ideólogos de verdad, y me refiero, por un lado podemos decir a Mussolini, incluso Hitler, a Franco lo podemos meter aquí, Pinochet menos, Somoza también, o por el otro signo tenemos a Stalin, a Lenin, por supuesto, pero después tenemos a Fidel Castro, tenemos a los chinos desde Mao Zedong, tenemos toda esta gente, estas corrientes de extrema izquierda que han sido gobernantes, que han llevado a cabo una revolución con la consecuencia de una dictadura supuestamente proletaria, en el caso de la derecha no, en el caso de la izquierda sí, pero en ambos, tanto de derecha como de izquierda, totalitario, y con un sentido populista de beneficiar, de ganarme, no de forma racional a la gente, sino por un lado, por el premio excesivo a la lealtad, y por otro por la represión, el palo, el castigo permanente a el que se opone a mí. Esto es así, y esta es la reflexión un poco que yo creo que se pretende transmitir de este libro, porque este Honecker, que ha sido un plenipotenciario mandamás de la izquierda, da igual que sea de izquierda o de derecha, insisto, de un régimen pues de ese tipo, dictatorial, va cayendo en asuntos que él no había tenido en consideración y se da cuenta que son esenciales. Y lo que para él es una traición es una evolución de la historia. Él siempre termina diciendo que la historia es la que dictamina qué será cada cosa. Y él está allí olvidado en Chile, ¿no? Pero a su vez es un hombre que, habiendo sido tan duro, que decían que se cargaba niños judíos, si le molestaban o si estaban por el paso del igual. Ahora, por ejemplo, hay un detalle, hay un motivo, que allí en la casa donde él vive, Honecker, hay una terraza y hay una planta, una bugambilla. Entonces han puesto un nido, unos pajaritos, y hay un huevo, que incuban los pájaros, que tendrá su pollo. Pero por allí por la casa ronda un gato. Y él está muy preocupado de que cuando salga el pollo venga el gato y se lo meriende. Y no quiere que suceda eso. Y lo quiere evitar de todas las maneras. También tiene un canario, porque le gusta la música del pájaro. Es decir, es un hombre con una sensibilidad, como todos, hermanos. Todo el mundo que tiene la vida pública y la vida privada son diferentes una de la otra. ¿Tienen punto de conexión? Pues claro, pero también hay que saber disociar. No es lo mismo la imagen que tú tienes que dar, sí, una condición política donde la imagen y la capacidad de convencimiento, no precisamente oratoria ya, porque eso era otro tiempo que ya pasó, pero sí de convencimiento, aunque no tenga razón, aunque sea mentira, pero la capacidad de convencer al otro, de transmitirle de forma idónea lo que tú quieres decir para conservar o para conquistar el poder que tiene otro, es esencial. Pero en la vida privada, estos son personas que tienen sus vivencias, su sensibilidad, sus emociones, su gente y su forma de entender la vida, aunque lógicamente tiene sus conexiones y sus parentescos hasta muy amplia influencia, ¿no? Son vasos comunicantes, o sea, un individuo como Honecker no podría vivir sin estar convencido de la ideología socialista, como Mussolini no podía haber estado más convencido de las posibilidades del fascismo, para sí y para los demás, como forma de gobierno.
en cada caso, siendo tan opuestos, que no son tan opuestos. Si lo piensas después, te das cuenta de que tanto los extremismos de derecha como de izquierda terminan coincidiendo, terminan confluyendo en más cosas de las que a ellas les gustaría. Pero bueno, en definitiva, estamos ante la personificación, la humanización no favorable. Es un miedo que tiene Valentina Ové todo el tiempo, que no parezca que le hago la entrevista, que al principio va a ser una entrevista para una revista, se me había olvidado decirlo, pero después termina siendo un libro. Ella quiere redactar un libro donde Honecker le vaya transmitiendo su vivencia de entonces y de ahora, ya que recurra a la memoria, ¿por qué hizo usted esto? ¿Por qué hizo lo otro? Y todo es una excusa, todo es un escudo para no demostrar que ella lo que le interesa de verdad es saber qué ha pasado con su hija y de paso vengarse, con él y con Margot. La Margot, en cuanto que la ve, ¿usted quién es? No damos entrevistas, la acompaño a la salida, pero Honecker sí está interesado. Entonces se saltan la presencia de la otra, que ya va pasando por el lado porque no tiene más remedio, y siguen manteniendo las conversaciones, pero Margot va indagando quién es esta mujer, hasta que usted es una traidora y tal y cual. Entonces es cuando Valentina reacciona a todas estas. Patricio Dupré por allí asistiendo a las conversaciones, a rato se va, ahora le sirve un café y un té, o ahora está allí escuchando o no, o sea, porque él tiene su importancia en la parte cuando conoce a Valentina, cuando la deja, lo que ha tenido después, y su relación con Honecker posterior. Honecker es el protagonista absoluto hasta que cede el testigo a Valentina, que es la que quiere llevar a cabo esta venganza, que yo no voy a decir lo que termina pasando, porque entonces ya leo la novela, leo lo que pasa, o lo sintetizo y lo cuento como si fuera contando un relato. Entonces no vamos a decir qué pasa, pero sí que hay la confrontación final, que tampoco es una respuesta por parte del autor, no va por ahí, sino que sencillamente yo creo que lo que esta novela pretende transmitirnos, hacernos quizás meditar sobre ello, son fundamentalmente dos cosas. Una, la humanización, no necesariamente para bien, pero que no estamos hablando de máquinas ni de estatuas, que en este caso un dictador, aunque hay muchas reflexiones, por ejemplo su trato con Castro no siempre es positivo, o sea, van viendo que cada uno se mueve por sus conveniencias, no es tan generoso ni tan filántropo con los demás, pero su ideología sigue incólume, ellos están convencidísimos de lo que hacen y que piensan que tienen razón, pero desde una perspectiva humanística. Y por otro, es una historia compartida y a la vez emparentada con otras cosas, de algo que realmente en las biografías de mucha gente ha debido de suceder. Esas separaciones obligadas por una cosa tan arbitraria, tan estúpida, como es la división de la Alemania, establecer fronteras, esos nacionalismos exacerbados. No, es que nosotros somos esto y lo demás es fuera, que induce a esto, ¿no? Entonces, historias de algo tan importante como es el amor, que dicho así puede parecer frívolo, pero en el fuero interno, cuando el Dupré y Valentina se separan por la cobardía de él, pero después ella también con su marido se separan de su hija, o sea, es un círculo que se vuelve a cerrar, ¿no? El otro se va, ella se queda con el marido, tienen su hija, después ella se va y dejan a la hija allí tirada, allí sabiendo que iba a tener repercusión, que iba a tener represalia la niña y ellos. Entonces, una forma también de cómo actúan con determinados individuos, cómo cada uno de ellos ha actuado ante cierta situación en el pasado, Valentina con otras relaciones amorosas, Honecker ante determinados momentos de su mandato y de su posterior defenestración. En fin, vamos viendo distintos aspectos que nos van proporcionando una visión de conjunto de esta situación que tiene como eje, como he dicho antes, la creación posterior a la Segunda Guerra Mundial de la Alemania, República Democrática Alemana, la alemana comunista, la alemana de influencia socialista, la construcción del muro de Berlín, la posterior disolución, o por lo menos democratización u occidentalización de la URSS a manos de Gorbachev, después de Khrushchev y todo esto, hablan de la traición también de Khrushchev a Stalin, de Stalin a Trotsky, que Honecker justifica. En fin, vamos viendo todos esos eventos para concluir en que todo esto pierde el sentido, pierde la vigencia, es derrocado todo esto en Alemania como consecuencia de la liberalización rusa, ¿no? Entonces este personaje, que ha sido un responsable absoluto, también manipulado e inducido por los que están por encima de él y los que están junto a él, que le van aconsejando, por ejemplo Mielke, que ya conocimos, por ejemplo, un personaje histórico, pero que en las novelas de Günther, de Philip Kerr, aparecía como el jefe de Günther, el que lo mandaba, el que le va diciendo a Honecker, sí, todo va bien, tal, y por detrás va pues intrigando y conspirando. Y hay otro elemento donde vemos que en todos lados cuece cava y no hay nadie que pueda decir, no, yo estoy eximido de tal, que es un personaje que se dirige por carta a Valentina, voy a buscar el nombre, voy a buscar una de las cartas porque vienen todas firmadas, que fue una víctima indirecta de ella, Solange Seidel. Esta Solange Seidel, que es un personaje que aparece en la última parte del libro, como corresponsal de Valentina, era una funcionaria, que Valentina llevó a un agente muy apuesto que tal, para reclutarla, no de forma voluntaria, sino para chantajearla. Él mantiene una relación amorosa con ella se enamora perdidamente de él y él le empieza a pedir información.
o a sonsacársela, y muchas veces no se da ni cuenta, hasta que el otro se quita en medio. Entonces ya se da cuenta que todo ha sido un manejo, una manipulación para utilizarla. Entonces ya va indagando y descubre que Valentina, que era amiga suya, llegan a tener un cierto vínculo de amistad. Valentina la conoce en una cafetería, van a la peluquería, van juntas y ve que está sola y le presenta al otro. Valentina le presenta a su agente, porque ella como reclutadora tiene este agente para hacer esto, y la otra se lo ha tragado todo, se ha tragado todo el cebo de golpe y se ha enamorado y dice que ha amado como nunca. Consecuencia directa, lo han pillado, han visto que de Occidente ya estaba información, llegaba a la República Democrática vía de ella, a través de ella, y la han metido en la cárcel. La consideran una traidora, la consideran una persona que ha sido criminal, no de guerra, pero sí social. Precisamente el castigo que no reciben los líderes, los que detentan el poder, como Honecker, los ciudadanos de a pie, o que lo han hecho de forma voluntaria, han colaborado con el régimen, o sin proponérselo, lo han ayudado, sí reciben el castigo. Los de arriba no, los de abajo sí. Esto siempre pasa igual, siempre ha pasado, pasará y sigue pasando. Entonces ella, esta mujer, esta Solange, culpa a Valentina de su situación. Y le van dando unas cartas que tienen una incidencia muy importante también en el desenlace de la novela, que ya no voy a seguir hablando de ella, porque bueno, quien tenga más interés, como lógico y natural, que las lea y sacará sus propias conclusiones, sus propias reflexiones, verá en qué puntos coincidimos y en qué otros puntos de vista, en qué aspectos podríamos disentir. En cualquier caso, si ya la conoces la novela, pues ya sabes exactamente de lo que estoy hablando, creo. A mí me ha parecido una buena novela. Hablan de una trama de espía, sí, hay cierto arco narrativo relacionado con el espionaje, pero no es lo esencial, aunque lógicamente condiciona y contribuye a que esto otro pues se mantenga, incluso florezca, cuando de otra manera, pues a lo mejor pues se hubiera ido a hacer puñetas mucho antes. Nunca volveré a Berlín, de Roberto Ampuero, es la novela esta que hemos estado pues comentando, divagando sobre ella un poco también, aunque creo que todo lo que he dicho está aquí, está extraído del texto narrativo, que siendo ficción, yo creo que esconde mucha parte, como tantas veces, no tampoco es nada nuevo, pero como muchas veces pues oculta mucho de realidad, no ya de la época, sino actual. Y bueno, pues lo dejamos aquí. Ya digo, sí, esta novela, pues yo creo que a quien le gusta este tipo de narrativa, no ya de espionaje, sino de índole política, ideológica, pues encontrará un texto que le gustará. Las peripecias de los personajes están, como siempre, bien narradas, porque Roberto Ampuero eso lo hace bien. Y bueno, pero es una novela que se distancia bastante de lo que, al tiempo que en cierta manera coincide también, comunica con ello, pero yo creo que es más notable la diferencia, la separación, que la unión con el ciclo de Cayetano Dupré. Como sea, si el vídeo te ha parecido bien, te agradeceremos que le des al me gusta. Si te interesan estos temas que tenemos aquí en Retrologando, que te suscribas, como también que te pases por Retrologando Cine y Televisión. Y también, si te parece bien lo que hacemos allí, pues que te suscribas también, que sabéis que los suscriptores son muy importantes para YouTube y para todas estas cosas. Y nada más. Pues como siempre, gracias por la compañía y por la atención. Nos vemos en otro vídeo. Un saludo.